nos otorga poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este horario precioso de la mañana. Así que saludamos a todos esos hermanos que están conectaditos ahí. Vamos a ir rapidito, ir entrando en el tema. Nos acompaña en esta maravillosa mañana nuestro hermano Alex Capó Carrillo. Dios te bendiga, Alex. Dios te bendiga a ti, a tu casa y a toda esa audiencia que en esta preciosa mañana se une con nosotros para poder compartir la palabra del Señor. Así que un abrazo de parte mía, así que de parte de mi familia, así que Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. Bueno, vaya dándole like, dele compartir, invita a alguien a que se conecte, que disfrute esto con nosotros en esta maravillosa mañana. Amén. Un reino necesario. Ese es el tema que vamos a desarrollar conforme Dios puso en el corazón de mi hermano Ale. Amén. Importante que usted le dé like y le dé compartir para que alguien más se edifique a través de la palabra del Señor. Por favor, recuerde, hermano, que salimos este fin de semana para allá, amén, para Nueva York. Estaremos por allá, amén, sábado y domingo. Y mi hermano Julito salió para estar con Dani Reyes ahí en New Jersey y con el pastor de apellido Ruiz. Dios mío. Ay, Señor, de allá de Filadelfia, ¿ok? Así que vamos para encima, Ale. Vamos arriba, vamos al tema. Amén, vamos al tema. Así que mira, hoy conéctase. Se puede conectar Mi Alma Te Adora con nosotros, comparta la aplicación para que una vida, ¿verdad?, pueda ser edificada en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, hablando de un tema, ¿verdad?, que nos deja saber, ¿verdad?, cuán necesario es el reino de Dios en nuestras vidas y cuán necesario es el reino de Dios, ¿verdad?, que se acerque en la vida de los hijos de los hombres. Así que ese tema nace, ¿verdad?, porque ya que en estos días me estuvieron entrevistando en un canal de televisión aquí en Puerto Rico y me preguntaban, ¿verdad?, de cómo como pueblo, cómo podíamos sanar, de cómo, ¿verdad?, podían cambiar las cosas. Y me acuerdo que mi respuesta fue que necesitamos el reino de Dios, necesitamos ese gobierno, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos que todo el mundo, ¿verdad?, cuando hay una circunstancia bien difícil o hay un caos, la gente busca, ¿verdad?, la solución en el gobierno. Pero la Biblia también dice que sobre el alto hay uno más alto. Amén. Y hay cosas, ¿verdad?, que por más que el gobierno trate de ayudar, por más que el gobierno trate de arreglar, hay cosas que solamente le tocan al reino de Dios y Él es el único que puede, ¿verdad?, cambiar los corazones, es el único que puede traer sanidad en la mente, en el corazón. Él es el único que puede restaurar un corazón dañado. Así que por eso vamos a estar predicando en esta preciosa mañana un reino necesario y vamos a ver a través de la Escritura por qué era tan necesario ese reino, por qué es tan necesario esa promesa que ese reino viniera aquí, ¿verdad?, en esta tierra, y vamos a hablar de esas promesas de Dios que hablan de ese reino y por qué era necesario que ese reino se manifestase y por qué es tan necesario que usted también reciba ese reino. Así que vamos rápido a la palabra del Señor y vamos a Daniel capítulo 2 versículo 44. Voy a leer varios versículos y luego que yo lea estos versículos, pues vamos, ¿verdad?, a profundizar, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor así nos quiere decir. Mira lo que dice en Daniel capítulo 2 versículo 44. Siempre digo esta salvedad, siempre que leemos la palabra del Señor nos encontramos delante de su presencia, ya que ella es la voz de Dios impregnada en letra. Así que mira lo que dice la voz del Eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y mira, voy a leer un otro versículo en Daniel capítulo 7 versículo 13. Daniel capítulo 7 versículo 13. Así que la Biblia habla acerca de una promesa de un reino que nunca será destruido, ¿verdad? Y habla acerca de un reino, ¿verdad?, que viene a consumar todos los reinos, ¿verdad?, que hay en esta tierra. Y mira lo que dice en Daniel capítulo 7 versículo 13. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruidos. Y mira lo que dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En el versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el ángel, cuando viene, ¿verdad?, a anunciar acerca, ¿verdad?, de Jesucristo. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad?, la palabra nos expone quién es verdaderamente, a quién se le iba a entregar ese reino verdaderamente cuando viniera aquí a la tierra. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 32. Y aquí nos declara quién es ese rey que habla la Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que vamos a hacer una oración, Padre, en esta preciosa mañana, Señor, enos aquí, Padre amado, para declarar tu verdad, Señor, que sea tu palabra edificando nuestras vidas y edificando cada oyente, Señor, y que tú traigas el conocimiento, Señor, tu verdad en la vida de tus hijos, Señor, y de aquellos, Padre amado Dios, que su entendimiento ha sido entenebrecido. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea sembrando la palabra, el conocimiento, que sea tú alumbrando los ojos de los hijos de los hombres para que sepan la esperanza en la cual tú los llamas en esta hora. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Úsanos como ese instrumento para dar a conocer tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mira, ¿por qué un reino necesario? ¿Cómo fue necesario ese reino en nuestras vidas? Mira, todos nosotros sabemos que en el Génesis, ¿verdad?, cuando Dios, ¿verdad?, creó al hombre y creó el cielo, la tierra, Dios vio que todo era bueno, y la palabra bueno significa verdaderamente funcional. Todo lo que Dios había creado era funcional porque todo estaba sujeto a su reino, todo estaba sujeto a sus leyes, todo estaba sujeto, ¿verdad?, a su dominio. ¿Por qué? Porque cada cosa que Dios creó, Dios también en cada cosa que creó le dio una ley, le dio una instrucción. El sol tiene la instrucción, ¿verdad?, de darle la vuelta a la tierra en un año, imagínate. La luna tiene la instrucción de darle la vuelta a la tierra en un mes. Las plantas, ¿verdad?, tienen la instrucción de dar fruto. La tierra tiene la instrucción, ¿verdad?, de que tiene que brotar vegetación donde quiera que haya tierra. Por eso un poquito de tierra que haya a un lado, ahí rápidamente brota la vegetación, porque Dios dio una instrucción y basado a su gobierno, ¿verdad?, todo tenía, ¿verdad?, que tener una instrucción. ¿Y por qué? Porque si hay un gobierno, tiene que haber una ley, tiene que haber una instrucción, tiene que haber, ¿verdad?, un dominio. Y de esa manera, ¿verdad?, Dios sujetaba todas las cosas. Pero dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, también Dios vio que era bueno, y que el hombre verdaderamente, ¿verdad?, fue creado de acuerdo al diseño de Dios para funcionar de acuerdo a sus propósitos. Pero vemos que Dios comparte, ¿verdad?, todo lo creado lo comparte con el hombre, y le dice al hombre: oye, tú vas a sojuzgar sobre todo esto que yo he creado, y vas a tomar dominio, y vas a sojuzgar. Sojuzgar significa, ¿verdad?, tomar dominio. Y Dios le estaba entregando al hombre el título de propiedad de la tierra. Él le estaba dando, ¿verdad?, compartiendo su reino con el hombre, para que el hombre, por medio de él, el hombre pudiera sojuzgar y tomar dominio sobre todo lo que Dios había creado. Entonces Dios comienza a enseñarle al hombre de cómo el hombre podía tomar dominio. ¿Y cómo el hombre podía tomar dominio? Bueno, cuando Dios le trae todos los animales delante de Adán, y Adán comienza a ponerle nombre, ahí Dios está enseñando al hombre el conocimiento de cómo iba a tomar dominio sobre aquello que Dios había creado. Y de esa manera, porque tú le pones nombre a algo que te pertenece, o algo que verdaderamente, ¿verdad?, es tuyo. Y Dios le estaba enseñando al hombre de cómo sojuzgar, cómo tomar dominio sobre todo lo que Dios había creado. Entonces, ¿qué pasa? Cómo el hombre verdaderamente, cómo el hombre se desalinea, ¿verdad?, de ese reino. Y lo vemos a través de la palabra cuando
el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre trató de buscar una libertad falsa, cuando el hombre trató de buscar un conocimiento fuera de Dios, cuando el hombre trató, ¿verdad?, de independizarse de ese reino de Dios, el hombre verdaderamente lo que hizo fue que trajo un reino de pecado y un reino de muerte sobre esta tierra. Y esto es bien importante entenderlo, porque la mayoría de los hijos de los hombres dicen, bueno, pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Si existe un Dios, ¿por qué hay tanta violencia? Si existe un Dios, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existe tantas desgracias que el ser humano ha experimentado sobre la tierra? Se preguntan y se cuestionan, bueno, pero si existe un Dios, ¿por qué el hombre ve tantos malos, tantas aflicciones? Pero la realidad es que cuando el hombre trató de independizarse de Dios, ¿verdad?, cuando el hombre se desalineó de su reino, desobedeciendo sus mandatos, sus estatutos, verdaderamente el hombre, ¿sabes qué?, introdujo un reino de pecado, invitó a un reino de pecado a venir a gobernar. Y un reino es aquel, ¿verdad?, que sabemos que sojuzga, que toma dominio. Entonces ese reino de pecado ha tomado dominio sobre la vida de los hijos de los hombres. En Romanos habla de un reino de pecado. Pablo habla acerca de ese rey de pecado que vino a sojuzgar. Imagínate cómo Satanás, como él no pudo, ¿verdad?, sentarse en el trono de Dios, como él no pudo reinar sobre el trono de Dios, pues él dijo, pues párate, pues yo voy a engañar a los hijos de los hombres para entonces yo poder reinar sobre ellos. Imagínate que dice la Biblia que él dijo, yo subiré a lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Eso quiere decir que Satanás deseaba gobernar, reinar en el trono de Dios, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente él es creación y él no podía, ¿verdad?, tomar el trono o el reino de Dios, y fracasó en ese intento. Pero el deseo de él estaba interesado en ese atributo de Dios, de reinar, de gobernar, de sojuzgar. Pero, ¿qué pasa? Que él no pudo lograrlo en el reino de los cielos, él no pudo lograrlo, ¿verdad?, donde se sentaba en nuestro Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Él vino y dijo, pues yo voy a engañar al hombre para que ese reino que Dios le entregó al hombre, yo comenzar a quitarle ese reino y establecer mi reino de pecado y mi reino de muerte, ¿verdad?, sobre la tierra que Dios le delegó al hombre. Y como nosotros sabemos que el hombre le delegó ese reino de pecado, ¿verdad?, a Satanás, cuando Jesucristo está, ¿verdad?, en un monte muy alto, y el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de este mundo y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Ahí vemos verdaderamente cómo el hombre, ¿verdad?, independizándose de Dios, lo que hizo fue que le entregó lo que Dios le había dado al hombre. El hombre se lo entregó al enemigo, y el enemigo ahora ha tomado, ¿verdad?, ese dominio sobre esta tierra y ha traído ese reino de pecado, y ese reino de pecado también trae un rey de muerte. Y estos dos reyes emiten una ley sobre la vida del ser humano, que un Pablo habla de que él con la mente se deleitaba en la ley de Dios, pero él veía una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de la mente, y lo que no quería hacer, eso hacía. Entonces, cuando nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo ese reino de pecado ha venido a tomar dominio sobre la vida de los hijos de los hombres, ahí tú te das de cuenta que era necesario que el reino de Dios viniera. Entonces, el reino de Dios comenzó a ser necesario desde ese momento que el hombre, ¿verdad?, dejó entrar el pecado en esta tierra, desde que el hombre invitó al pecado a que fuera parte, ¿verdad?, de su vida. Imagínate si ese reino de pecado cambió el curso de todo lo que Dios había creado, que verdaderamente ese reino automáticamente comenzó a producir muerte, comenzó a producir separación de Dios con el hombre, comenzó la vida del hombre a cortarse, aún los animales comenzaron, ¿verdad?, a morir. ¿Por qué? Porque ese reino de pecado y de muerte vino a desviar verdaderamente el propósito de Dios en la vida del ser humano. Entonces Dios, en su misericordia, automáticamente el hombre haber pecado, automáticamente el hombre desalinearse de su reino y invitar ese reino de pecado y ese reino de muerte a su vida, automáticamente vemos la gracia de Dios cuando Dios le dice, ¿verdad?, a Satanás, que dice que de la simiente de la mujer iban a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y ahí Dios da una promesa de un reino
que viene por medio de la simiente de la mujer, por medio del linaje de la mujer, un reino que le iba a aplastar la cabeza. Y en los tiempos de antes, Angelito, cuando un rey tomaba el dominio de otro rey, lo primero que hacía, ahí es jeroglífico, que ese rey le pone los pies sobre la cabeza de ese rey, porque de esa manera mostraba que verdaderamente le había quitado su reino, porque la cabeza representa el todo de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Dios en ese momento comienza a prometer acerca de un reino que viene del linaje de una mujer, que viene a quitarle ese dominio de pecado y de muerte que Satanás había traído sobre la tierra para esclavizar a los hombres y tomar dominio. Mírate esto. Satanás quiso tomar dominio de aquello. Como él no pudo enseñorearse de Dios y no pudo enseñorearse de su reino, entonces él dijo, pues párate, yo voy a crear un plan de enseñorearme de aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, como él no pudo señorearse de Dios, él dijo, pues párate, yo me voy a enseñorear de aquello que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, cómo ese reino de pecado viene a este mundo, y vemos a través de la historia cómo el pecado comenzó a multiplicarse, cómo la violencia comenzó a multiplicarse, cómo Caín mató a su hermano, cómo el propósito del corazón del hombre fue continuamente el mal. Y vemos, ¿verdad?, después vemos a Sodoma y Gomorra, cómo Dios trae juicio, y vemos cómo el pecado, ¿verdad?, cambió el curso de lo que Dios verdaderamente, el plan de Dios que tenía con el hombre, y cómo el pecado vino a sojuzgar, a tomar dominio sobre aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios comienza a establecer unas promesas, un pacto, unas promesas en las cuales verdaderamente Él comienza a prometer un rey, un reino que ha de venir. Y Dios le dice a David, mira, sobre tus lomos van a ser un rey eterno, de tu linaje van a ser un rey eterno, un trono eterno y un rey eterno. Y Dios le promete eso a David. ¿Por qué? Porque ese pacto, esa promesa, Dios la había dado de que venía de la simiente de la mujer. Ahora sabemos que viene del linaje de David. ¿Por qué? Porque Dios le promete a David un reino eterno, un rey eterno y un trono eterno. Entonces vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, llega a la escena para darle cumplimiento a las promesas de Dios, de ese reino. Por eso cuando Jesucristo comienza a predicar el evangelio, hermano, Él comienza a decir, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que Él vino a traer un reino un reino de vida. ¿Por qué? Porque ya Satanás había establecido un reino de pecado y un reino de muerte. Ahora Él viene a establecer un reino de vida, pero Él viene, ¿verdad?, predicando en un evangelio, unas buenas nuevas, que puede hacer que la vida del ser humano vuelva al reino de Dios, que hace que la vida del ser humano vuelva a ese reino de vida que el hombre, por haber rechazado a Dios, pues cuando tú, ¿verdad?, desobedeces la palabra del Señor, el hombre no se da de cuenta, pero el hombre lo que está es rechazando el gobierno, el reino de Dios. Y sabemos que todo reino tiene una ley. Cuando hay un reino, cuando hay un gobierno, el gobierno lo primero que busca es establecer una ley. Y cuando el hombre, ¿verdad?, rechaza la ley de Dios y el hombre rechaza el gobierno de Dios, pues el hombre lo que no sabe es que verdaderamente él se está alineando a ese reino de pecado y ese reino de muerte, que lo único que va a traer en la vida del ser humano verdaderamente es desgracia, sufrimiento, miseria, dolor, enfermedades. Entonces ahí vemos cómo el reino de Jesucristo era tan necesario. Por eso el tema hoy se llama un reino necesario. Un reino necesario, ¿por qué? Porque el hombre verdaderamente necesita que ese reino de Jesucristo venga a intervenir primeramente en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice que el corazón del hombre es endurecido, porque dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, porque dice que el corazón del hombre verdaderamente altivo, inventores de males, desobediente a los padres. Entonces vemos cómo ese reino era tan necesario que Jesucristo vino a traer ese reino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por medio del evangelio, Jesucristo, cada vez que nosotros predicamos este evangelio, Jesucristo lo que está es acercando a su reino, para que todos los que quieran entrar y ver el reino de Dios, dice la Biblia, que tienen que nacer de nuevo. ¿Qué tú me quieres expresar sobre cuán necesario fue el reino de Dios en tu vida? No, tremendo, porque es como dice el apóstol Pablo, hermano, comparte esa realidad.
amén, que lo que no quería hacer, eso terminaba haciendo, hermano, porque esa es la dinámica que experimenta el ser humano, porque el enemigo de alguna manera toma dominio. Ajá. Por eso venimos a ser esclavos de aquello que obedecemos. Por eso es tan necesario establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida, porque entonces ahora, amén, ya, ¿verdad? Venimos a regirnos por lo que Dios ha establecido, por lo que es la ley de Dios, por lo que son sus mandamientos. Entonces ahí comenzamos a ver lo que es el beneficio del gobierno de Dios en nuestra vida. Y a veces nosotros, hermano, cuando nosotros consideramos, o tú ves que la gente está en ese claudicar, hermano, amén, usted no logra ver ese resultado sencillamente por eso, hermano, porque usted tiene que de alguna manera definirse, establecer qué gobierno es el que usted quiere obedecer, porque hay uno que trae muerte, que trae esclavitud, y hay uno que trae vida, y trae vida en abundancia, pero a la medida que nosotros lo obedecemos, hermano. Y qué lindo que, amén, que mi hermano Ale lo trae desde esa perspectiva, para que nosotros logremos entender que nosotros estamos bajo el gobierno. Se supone que nosotros estamos bajo el gobierno, bajo esa ley del Señor. Dímelo, Ale. Mira, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, le dice: obedezcan estos mandamientos para que ustedes sean mi pueblo. Claro. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia registra en Isaías que Satanás escribió una ley de pecado en nuestros corazones. Por eso es que Pablo decía: yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero yo veo una ley en mi mente que se revela contra la ley de mi mente y lo que no quiero hacer. Él estaba hablando, ¿verdad? De que, mira, es como tú miras el pueblo de Venezuela, cómo están bajo un gobierno, ¿verdad?, que verdaderamente los oprime, que verdaderamente los mantiene en miseria. Un gobierno que verdaderamente viene a tomar el control y que verdaderamente, mira, Satanás no quiere que el hombre sea libre. Él quiere mantenerlo bajo ese gobierno. El plan de él es reinar sobre la vida del ser humano. ¿Y cómo él reina? Trayendo, ¿sabes qué?, el pecado en la vida del ser humano. Esa es la manera de él reinar, de él sojuzgar a la vida del ser humano, para que el hombre no obedezca a Dios y lo obedezca a él, y los planes y los propósitos de él sean los que se manifiesten en la vida de los hijos de los hombres. Y entonces el hombre quede sin libertad. Eso es lo que busca Satanás, que tu vida no quede sin libertad, que tú, mira, cuando alguien está en una prisión, está encarcelado, una persona que no tiene voluntad propia, y Satanás lo que busca es quitarnos esa voluntad que Dios nos dio. Dios nos dio una voluntad para nosotros, ¿verdad?, escoger el bien, no escoger el mal. Y el hombre ha abusado de esa libertad que Dios le dio, esa voluntad de verdaderamente de escoger. Y el hombre, en vez de escoger la vida, dice la Biblia que el hombre ha escogido la muerte. O sea, que vemos que como desde el principio, dice la Biblia que los que aborrecen a Jehová aman la muerte. Eso quiere decir que desde el principio el hombre aborreció a Dios, rechazó a Dios. Y rechazar a Dios significa rechazar el gobierno. Y cuando tú rechazas el gobierno de Dios, tú estás rechazando a Cristo. Y cuando tú rechazas a Cristo, hermano, el hombre no tiene ninguna esperanza. Pero mira cómo vemos la gracia de Dios, que aún el hombre, habiendo elegido el gobierno de Satanás, el reino de Satanás, aún en medio de ese rechazo, en vez del hombre escoger la vida, escogió la muerte. Aún en medio de ese rechazo vemos la gracia de Dios, que él promete que de la simiente de la mujer, que del linaje de la mujer, le iba a levantar uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Sabe? Aquel que venía a quitarle el dominio que Satanás había ejercido en la vida de los hijos de los hombres, hermano. Y hoy, en esta preciosa mañana, nosotros lo que queremos es que tú entiendas que el reino de Dios es necesario que esté en tu vida. El gobierno de Dios es necesario que tú invites a ese gobierno. Mira, tú viste la historia de la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo, ¿verdad? Se llama Filipo porque Filipo era el papá de Alejandro Magno. Y ellos, los que los gobernaban a ellos, los oprimían, los tenían verdaderamente oprimidos. Y ellos le pagaron al imperio romano para que los libertara. Ellos dieron dinero al gobierno romano y le pagaron al ejército para que los conquistaran, porque ellos querían salir de ese gobierno de pecado. Y ahí es que viene y nace, ¿verdad? Lo que es la iglesia de Filipo, de los filipenses, como ellos verdaderamente ellos quisieron una ciudadanía que verdaderamente les prometiera libertad. ¿Por qué? Porque los que lo gobernaran, que eran de ellos mismos, verdaderamente lo habían oprimido.
Y yo quiero que tú entiendas hoy que el reino de Jesucristo es necesario. Es necesario para tu vida, es necesario para tu hogar, es necesario para tu matrimonio. Que el único que puede cambiar tu vida, el único que puede cambiar tus circunstancias, el único que puede cambiar ese diagnóstico de muerte, el único que puede cambiar ese diagnóstico de enfermedad, el único que puede traer otra vez cordura en la mente del ser humano, es el gobierno de Jesucristo, hermano. Tú puedes tratar intentándolo todo. Tú puedes venir y buscar las soluciones que tú quieras buscar en tu vida. Pero la única solución que tú tienes para tu problema, la única solución que tú tienes para escapar de ese reino de pecado, de ese reino de muerte, se llama Jesús de Nazaret. No hay otra manera, hermano, no hay otro gobierno que pueda ayudarte que no sea Jesucristo. Y Jesucristo vino a acercar su reino. Mira, cuando Jesucristo dice, bueno, si tú no crees por mi palabra, pues crees por mi hecho. Hay gente que duda del gobierno y del reinado de Jesucristo, pero cuando tú estás predicando y tú oras por una persona y tú sabes que en el nombre de Jesús tú puedes echar fuera ese demonio. Amén. Ahí tú ves el reino de Jesucristo. Por eso, si tú no crees por mi palabra, pues crees por mi hecho. Lo que hace el nombre de Jesús, que Amén. Tiene el poder y la autoridad de echar fuera los demonios. Amén. ¿Y por qué los demonios han tomado el control de la vida de los seres humanos y han poseído el cuerpo del ser humano? Porque el mismo hombre le ha dado esa legalidad. Cuando tú verdaderamente dices, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar en cuenta el consejo de Dios, la palabra de Dios, yo no voy a obedecer sus mandamientos, automáticamente tú eliges, ¿verdad?, el pecado en tu vida. Tú le estás dando una legalidad a Satanás para que tome control de tu vida, para que te esclavice en ese pecado que después que te lleva a esclavizarte en el pecado, tú dices, yo no quiero ser así, yo no quiero vivir en este pecado, porque automáticamente que él te lleva a esclavizarse al pecado. ¿Qué trae el pecado? El pecado trae angustia, trae sufrimiento, trae culpa, trae miseria, te sientes miserable, te quita el propósito verdaderamente porque ves las consecuencias de tus malas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Satanás está buscando eso. Satanás está buscando que tú no vengas al reino de Dios, porque él sabe que automáticamente tú invoques el nombre de Jesús, automáticamente tú digas, ¿sabes qué? Yo creo que él es mi rey, yo creo que él es mi Señor, mi Salvador. Automáticamente tú invocar esa ley de vida que Jesucristo firmó en la cruz del Calvario, él sabe que se le es quitada toda autoridad. Por eso dice la Biblia que él vino a despojar todo principado, potestad. Él vino a quitarle el dominio, la autoridad que Satanás había usurpado, que verdaderamente él no tenía ninguna legalidad para usurpar verdaderamente el señorío que Dios le había dado al hombre, ¿verdad?, de sojuzgar todas las cosas. Él no tenía ninguna legalidad. Él vino y usurpó verdaderamente esa voluntad que Dios le había dado al hombre, la usurpó por medio del engaño, por medio de la astucia, para quitarle al hombre lo que le pertenecía. Y vemos cómo verdaderamente, sabes que su plan funcionó, porque cuando Jesucristo está, ¿verdad?, en ese lugar, en ese monte alto, él le muestra todos los reinos del mundo, le muestra todo, y le dice, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Sabe que él también estaba buscando aquel que había creado todas las cosas con el Padre, aquel que Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado y verdaderamente a ti te daré todas las naciones de la tierra, aquel que verdaderamente la Biblia dice que se le iba a dar dominio, reino, poder, gloria, majestad, y que todos los reinos de este mundo le iban a servir. Satanás le está ofreciendo los reinos de este mundo, algo que ya le pertenecía a Jesucristo, algo que ya el Padre se lo había delegado a él. Y vemos cómo Satanás trató de buscar ¿qué? Trató de buscar que Jesucristo lo adorara. Él estaba buscando la adoración. Él estaba buscando el reconocimiento de su reino. Y mira, ¿qué atributos le podía estar ofreciendo Satanás a Jesucristo? ¿Sabe qué es los atributos que le estaba ofreciendo? Cuando le dice todos los reinos de este mundo y la gloria, la palabra gloria significa atributos. Él estaba ofreciendo los atributos del pecado que vemos que reinan sobre esta tierra. Mira, nosotros prendemos las noticias y donde quiera que hay muerte, desgracia, guerra, las familias desintegrándose, peleas entre matrimonio, hermano, porque eso es el reino de Satanás.
Cada vez que nosotros prendemos las noticias, nosotros estamos viendo la manifestación del reino de Satanás, y ese reino se manifiesta, ¿sabes por qué? Porque los hijos de los hombres han rechazado el reino de Jesucristo. O sea que el problema ha sido desde el principio cómo el hombre ha rechazado el gobierno, el reino que puede verdaderamente traer vida, el reino que verdaderamente puede traer paz en la vida del ser humano, el reino que puede traer el gozo que el ser humano, el alma del ser humano busca tener en esta tierra. Mira, imagínate que ese reino de pecado es tan grande, que cuando yo busco a través de mi celular, yo vengo y busco muertes en tiempo real. Míralo, mira, muerte en tiempo real. Usted lo busca en Google y mira lo que dice. Mira. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí predicando el reino de Dios, el reino que Jesucristo vino para darle vida al ser humano, para devolverle lo que el diablo le había quitado, lo que el diablo le había despojado. Mira lo que dice: muerte en este año, 43.496.000. ¿Tú estás viendo eso? Mira, en tiempo real. Oh, mira cómo los números van cambiando. Si usted pudiera ver esto, mira, dice 43.496.000. Mira cómo va el reino de Satanás, su reino de muerte, avanzando en la vida de los hijos de los hombres. Mira, muerte hoy, mientras nosotros estamos aquí, dice que van 79.778. Mira, ya va 86, 84, 85. Mira, y vemos cómo... Wow, hermano, eso se ve impresionante. Mira, en tiempo real, en el mundo. Sí, mira. Yo no sé si pueden enfocar un poquito. Wow, como eso se va moviendo ahí, hermano, parece que según se va registrando, se va alterando los números ahí, las estadísticamente. Wow, qué fuerte se ve. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo ese reino de muerte. Mira, hay personas que verdaderamente han experimentado lo que es el sufrimiento de la muerte. La muerte, para mí, lo que es el pecado y la muerte, han sido las dos desgracias más grandes que el ser humano ha tenido que experimentar sobre esta tierra. Hermano, cuando un ser querido parte, cuando un ser querido se separa de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando una persona muere, se separa, ¿verdad?, de nosotros. No podemos estar con ellos, no podemos, ¿verdad?, darle un abrazo, no podemos hablarle. Y vemos cómo la muerte, hermano, vino a reinar, hermano. Vino a reinar, a separarnos del propósito de Dios, a separarnos de la vida de Dios. Esa muerte verdaderamente vino a separarnos de nuestra relación de Dios. Y cómo ese reino de pecado y ese reino de muerte, hermano, sigue avanzando sobre este mundo. Por eso es que es necesario que el hombre hable de lo que es el reino de Jesucristo. Y mira, Ale, mira qué cosa tremenda, conforme a lo que tú estabas hablando ahorita. Fíjate que cuando ellos le preguntan, Señor, ¿cómo debemos orar? Sí. Mira qué cosa más linda, hermano. Mira qué cosa más preciosa. Que le dice, ¿cómo debemos orar? El Señor le da, no, cuando ores, no uses vanas repeticiones, entra a tu aposento. Pero hay algo bien bonito que le dice el verso 9. El verso 9 dice, pues vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza reconociendo, amén, que está en los cielos, que es santificado su nombre. Y el verso dice, venga tu reino. O sea que nuestra oración principal, amén, es reconocer, amén, que Él está en los cielos, la santidad de Dios, y que el reino de Dios se establece en nuestra vida. Qué lindo. No, hermano, cuando el reino de Dios se establece, hermano, es cuando tú aceptas, amén, a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú le estás diciendo, yo necesito tu gobierno. Amén. Yo necesito tu ley que sea escrita en mi corazón, amén, en mi mente. Yo necesito de tu providencia. Mira, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un gobierno. Un gobierno lo que hace verdaderamente es traer orden, un gobierno bueno. Pues el reino de Jesucristo, ¿sabes qué? Vino a traer un reino de vida, a establecer la vida que el ser humano había perdido por causa de su pecado. Y cuando digo es restablecer la vida, significa restablecernos delante de la presencia de Dios. Mira, hace poco yo estaba y tenía que ir a predicar en una iglesia y yo no sabía el tema que iba a predicar, y yo me acuerdo que cuando voy, ¿verdad?, llego a la iglesia, Señor, dame el tema. Y cuando estoy orando, veo una visión
de la presencia de Dios y el hombre delante de su presencia. Y Dios me decía, cuando el hombre está en mi presencia, está en vida. Hermano, ¿y sabes qué? El reino de Satanás lo que busca es sacarnos de la presencia de Dios, lo que busca es sacarnos de esa relación, de esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es traer muerte, él lo que quiere es traer separación entre nosotros y Dios. Él lo que quiere verdaderamente es que nosotros seamos partícipes del destino que verdaderamente le va a tocar a él, que es el lago de fuego y azufre, donde será echado aún la segunda muerte. Hermano, y cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, los mismos judíos no entendían, decían, pero es que nosotros hemos escuchado que el Cristo permanece para siempre porque había unas promesas de reino. Pues sí, Jesucristo vino a reinar, no sobre todas las naciones en su primera venida, pero sí vino a acercar el reino de los cielos en la vida del ser humano para venir a reinar primeramente en el corazón del hombre, para volver a traerle la vida que el hombre había perdido. Para volver a traerle al hombre, ¿verdad?, la esperanza de que a través de Cristo hay resurrección. Mira, imagínate Jesucristo cuando está, ¿verdad?, están dudando de él, cuando él dice algunas palabras que ellos no podían entender. Él le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si él podía echar fuera a los demonios, si él podía resucitar los muertos, él lo que estaba, mira, cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto y dile que yo te envié para libertar a mi pueblo, él le dice, Señor, pero no me van a creer. Y Dios le dio unas señales a Moisés, para que a través de esas señales ellos pudieran verdaderamente creer que él era el que Dios había enviado a libertar a su pueblo. Pues Jesucristo, pues sabe que cuando está aquí en la tierra, dice, bueno, si tú no crees por mi palabra de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy ese Hijo de hombre, por eso es que Jesucristo cuando está aquí en la tierra siempre él se describe a sí mismo como el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque en Daniel hablaba que había un Hijo de hombre el cual se le daba dominio, poder, gloria, majestad y todos los reinos de los cielos le servían. Cuando él se describía el Hijo del hombre, él se estaba describiendo como ese Mesías que venía como rey. Entonces, dice la palabra que cuando ellos no creían, él les decía, bueno, si tú no crees por mis palabras, pues ¿sabes qué? Crees por mis hechos. ¿Por qué? Porque yo resucito a los muertos, porque yo echo fuera a los demonios, porque los que tienen lepra yo los sano, los ciegos yo les devuelvo la vista. Entonces, ¿qué le estaba mostrando? Que verdaderamente el reino de Dios se había acercado, pero no como ellos esperaban. Ellos esperaban que el reino de Dios viniera a sojuzgar sobre, ¿verdad?, a tomar dominio sobre toda la tierra. Y eso va a venir en la segunda venida de Jesús. Pero Jesucristo primero, ¿sabe qué? Invitó al hombre para que el hombre, ¿sabe qué? Para que el hombre tomara la decisión de aceptar el reino de él. Porque ¿de qué le valdría a Jesucristo venir a reinar sobre este mundo cuando los hijos de los hombres estaban rechazando su reino? Reconcilió consigo al mundo. Exactamente, imagínate él venir a reinar sobre unas personas que no quieren que reine sobre ellos. Entonces él vino, entonces dijo, arrepentido y convertido, arrepiéntete, vuélvete hacia Dios, porque ahora el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el hombre, ¿sabes qué? Es elegible nuevamente a poder aceptar la vida, a poder escoger la vida, como Adán. Adán tuvo la oportunidad de escoger la vida o la muerte, y él escogió la muerte. Dice la Biblia que va a haber una generación que escogerá la muerte, y escoger la muerte significa escoger el reino de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo mismo que hizo con Adán lo está haciendo a través del evangelio. Él le dice, mira, aquí está la vida, que es Jesucristo, y aquí está ese reino de pecado y de muerte en el cual tú estás viviendo. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que Dios le está poniendo al hombre a través del evangelio. Él le está diciendo al hombre, mira, aquí está la vida. La misma vida que Adán tuvo acceso para tomar de ella y no lo hizo y escogió el pecado y la muerte. Dios le está dando acceso al hombre nuevamente a la vida a través de Cristo. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es un reino de vida que es necesario, hermano, en tu vida. Ese reino de vida es necesario para que tu vida sea transformada por el poder de Dios. Ese reino es necesario para que, ¿sabes qué? Cambie tu mente, cambie tu corazón y, como dice mi hermano, te quite esos ataques de pánico. Ese reino de Jesucristo quita los ataques de pánico, quita la depresión, quita la falta de propósito en tu vida. Quita la tristeza, quita la angustia, quita el dolor. ¿Por qué? Porque ese reino de vida lo que vino a deshacer, ¿qué?
esas obras de Satanás en la vida del ser humano. Él vino a deshacer todo lo que trajo el reino de pecado, todo lo que trajo el reino de Satanás en tu vida, que lo que trajo fue separación, muerte, desgracia. Él vino, ¿sabes qué? Dice la Biblia que Él vino y quitó la muerte para establecer nuevamente la vida en la vida del ser humano. Así que yo no sé si tú quieres, ¿verdad?, seguir abundando sobre este tema, Ángel. Qué lindo sería también, Alex, que la gente no esté escuchando, le diera oportunidad a eso, hermano, le diera oportunidad a que usted logre entender, porque si algo, amén, mi hermano Alex está ministrando, hermano, es conforme a que usted abra su entendimiento. ¿Qué reino te gobierna hoy? Esa es la realidad. Y hay un resultado que es evidente, hermano. Amén. Dice la Biblia que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la realidad, hermano. Ese es el menú. Entonces, sin embargo, Dios vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Ahí está el contraste de esos dos reinos. Y tú evidentemente, conforme al resultado que tú estás viendo en tu vida, tú sabes quién te está reinando, hermano. Usted es claro ahí. Usted sabe bajo qué gobierno usted está. Usted sabe bajo qué dominio usted está. Exactamente. ¿Ve? Entonces es lindo que usted lo analice hoy. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajo el gobierno del Señor, pues yo estoy gozando de su beneficio, de su reinado. Estoy gozando de ver, amén, cómo Dios ha traído beneficio a mi vida, ¿ve, hermano? Entonces, ahora, si yo estoy bajo el gobierno de Satanás, estoy viendo las consecuencias. Pero qué lindo que, como bien decía mi hermano, hoy dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esta es la oportunidad. Amén. Amén. Esta es la oportunidad, amén, que Dios te brinda de establecer ese por medio del sacrificio de su Hijo amado, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y eso es lindo que usted, amén, lo logre comprender hoy, porque mire, hermano, este mundo está bajo el maligno, hermano. Lo que nosotros estamos viendo, hermano, es apenas... Pero Pablo lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Sí, hermano, eso es una realidad. Por eso que usted ve que hoy la maldad está en aumento. Lo que nosotros vemos es tan evidente porque hay un mundo que está bajo el maligno, hermano. Gloria al Señor. Pero qué lindo, hermano, que nosotros, pues, ¿verdad? Gloria al Señor, como dice la Biblia, bien, mientras en Egipto habían plagas, en la tierra de Gosén había paz. Amén, porque ahí está el contraste de los dos reinos. Amén. En Egipto habían plagas y en Egipto había mortandad y en Egipto había juicio. Sin embargo, había un pueblo en la tierra de Gosén que estaba gozando bajo el aleluya, bajo la bendición de Dios, viendo la provisión de Dios. Entonces la elección hoy es suya. La elección es de nosotros, hermano. Exactamente. ¿Ve? O sea, Dios nos está invitando a escapar de ese reino. Claro. Te está diciendo a través, mira, ahora el reino de los cielos se ha acercado, escapa. Eso es. Escapa del pecado, escapa de la muerte, escapa de ese dolor, escapa de ese sufrimiento, escapa de esa angustia, hermano. ¿Por qué? Porque ahora el reino de los cielos es accesible. Claro. A tu vida a través de Cristo. Él vino a acercar el reino en la vida del ser humano. Él le dice, mira, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a poder vivir. ¿Sabes? Es lo que viene a tu vida, ofreciéndote la vida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que tomar la decisión si escoges la muerte o la vida. Si escoges la bendición de Él o escoges sigues escogiendo la maldición que hasta el día de hoy ha estado escogiendo. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado. Mira cómo habla y describe el pecado como un reino. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Mira, y hay gente que explica, dice, no, ya nosotros no estamos bajo la ley. Y lo que cuando tú vienes a ver significa que ya nosotros no estamos bajo la ley. Los que estamos en Cristo ya no estamos bajo esa ley de pecado para seguir obedeciendo nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo, ya tú no estás bajo esa ley de pecado, porque dice la Biblia que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, la cual Él iba a poner su ley en la mente y en el corazón. Eso quiere decir que Dios iba a poner su constitución. Cuando el hombre lo aceptara, Él iba a poner su constitución en la mente y en el corazón, para entonces nosotros le fuéramos a Él por pueblo y pudiéramos caminar por ese
camino de justicia. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Y entonces Pablo le está diciendo, ya ustedes no pueden seguir que el pecado siga reinando en vuestros cuerpos, porque ya tú no estás bajo esa ley de pecado. Si tú aceptaste a Cristo, supone que ya tú no estés bajo esa ley de pecado, sino que tú estás bajo la gracia. Hermano, y hemos visto, yo he escuchado predicadores, he escuchado gente que dice, no, ya tú no estás bajo la ley, como para que el hombre rechace los mandamientos de Dios. Y cuando hablo de los mandamientos de Dios, hablo de la ley moral de Él. Establecido Dios. Exactamente, que nosotros no podemos hacer ídolos, que no podemos tomar su nombre en vano, que no podemos matar, que no podemos robar, que no podemos codiciar lo que no es de nosotros, que no podemos mentir, que no podemos levantar calumnia. Y Él está diciendo, ya tú no estás bajo esa ley de pecado, sino tú estás bajo la gracia, bajo ese favor inmerecido que tú no te merecías, pero que Dios te lo ha dado, ese regalo de vida a través de Cristo, para que, ¿sabes qué? Tú obedezcas que su justicia. Porque por eso dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas su reino, cuando tú aceptas su gobierno, Él hace que tu vida sea un instrumento de su justicia. ¿Para qué? Para que tú reflejes su imagen, su semejanza, para que tú verdaderamente lo puedas representar a Él como pueblo. Por eso dice, ustedes son pueblo santo, nación adquirida por Dios. Amén. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es que nosotros verdaderamente estemos bajo su gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos su gobierno, las bendiciones que están escritas van a venir sobre nosotros. Amén. Amén. La bendición de la paz, la bendición del gozo, la bendición de la fortaleza de Él en nuestras vidas. Dice la Biblia que cuando nosotros andamos verdaderamente en su voluntad, nosotros, ¿sabes qué? La bendición, ¿sabes qué? Nos alcanza, su gracia nos alcanza, que nosotros no tenemos que buscarla. Que donde quiera que estemos, si en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos, verdaderamente si estamos en su voluntad, esa bendición nos va a alcanzar. Y nosotros mira, ¿sabes que yo creo fielmente en el reino de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él pudo transformar mi vida, pudo cambiar mi corazón. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Antes, imagínate si el reino de Dios tiene el poder de cambiar a un ser humano, que antes que yo no tuviera a Jesucristo, yo daba lo que fuera por vengar la muerte de mi hermano. Y después que yo acepté ese reino, hermano, después que yo le di esa legalidad a Jesucristo de aceptarlo, de que Él viniera a morar en mi vida, de que Él viniera a poner su ley en la mente y en mi corazón, hermano. ¿Sabes qué? Después me tenía en la prisión caminando con el asesino de mi hermano, siendo su amigo. O sea, ve el contrato, por eso dice la Biblia que Él no ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo ese reinado de pecado y de muerte, el único que tiene la autoridad de quitarle esa autoridad que Satanás ha ejercido sobre tu vida, el único que tiene esa legalidad de decirle, ¿sabes qué? Él me ha aceptado, yo lo compré con precio de sangre. ¿Sabes qué? Ahora toda potestad que tú tienes sobre él se te es quitada. Amén, amén. Por eso es tan necesario que el hombre confiese a Jesucristo. Amén. Que no solamente cree en su corazón de que Él es el Hijo de Dios, sino que el hombre lo acepte, lo reciba, lo confiese con su boca. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera tú estás invocando esa ley de vida que Cristo Jesús vino a traerte. Tú le estás diciendo, yo necesito tu reino. Y cuando tú aceptas el reino de Dios, ¿sabes qué? Satanás tiene que soltar lo que no le pertenece a él, porque él usurpó esa legalidad, porque tú mismo le diste esa legalidad. Tú mismo verdaderamente rechazaste ese reino de Dios. Pero cuando tú te vuelves hacia Dios y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito ese reino de Dios. Mira qué lindo que lo que dice la Biblia, que nosotros estando muertos, hermano, en delitos y en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, hermano, por medio del sacrificio de Jesucristo, amén, en la medida que uno reconoce ese sacrificio, pasa de muerte a vida. Por eso usted está ahí y nos está escuchando, hermano. Dios quiere gobernar tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere hacerte partícipe de lo que son los beneficios que Dios compró para nosotros por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Por eso es lindo que usted logre entender que, amén, es necesario ese gobierno, hermano. Es necesario
necesario en la vida del hombre. Y fíjate que nosotros, amén, hemos asumido, amén, el gobierno del Señor, amén, por amor. Hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, amén, y nos hemos entregado voluntariamente a vivir de acuerdo a ese gobierno, hermano, a vivir de acuerdo a su ley, a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y no que seamos perfectos, sino que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Entonces, qué lindo que usted logre entender eso. Y hay gente que puede estar escuchándonos ahí y se pudieran decir, ay, yo quisiera experimentar eso que experimentó Ale. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho eso? O esto, el que yo andando con esto, la gente dice, ay, yo quisiera, bueno, pues mira, tú sabes lo que experimentó esto, lo que experimentó Julio, lo que experimentó Ale. Ese gobierno, amén, ese gobierno, entrar de ese gobierno, de un gobierno de esclavitud, de muerte, de sentencia, amén, de señalamiento, de acusaciones, un gobierno de vida en Jesucristo. Amén. Esa fue la transición que experimentamos. Y eso está disponible para ti a la medida que tú dices, Señor, yo te necesito. Ya está bueno de tropezar, ya está bueno de fallar. Yo quiero entregar mis almas, yo quiero entregarme a ti y que tu gobierno y que tú seas quien me gobierne. Por eso tú ves que la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cristiano no se rige de acuerdo a lo que piensa. El cristiano se rige de acuerdo a la ley de Dios. Y esta ley de Dios viene a ser, amén, lo que nos guía, lo que nos dirige. Bendito sea el nombre. Y ahí usted demuestra realmente, amén, y ve el beneficio de lo que está bajo el gobierno de Dios. Mira, cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente buscar el reino de Dios, amén, hermano. Y cuando tú buscas a Cristo y cuando tú buscas su enseñanza y cuando tú buscas verdaderamente querer caminar con Él, verdaderamente todo lo demás se te va a añadir, porque lo primero es que tú tienes hoy que entender que ese reino, tú tienes que escapar de ese reino de pecado y de muerte. La cuestión es que, mira, ahora mismo en Venezuela, ¿tú sabes cuántos venezolanos están diciendo, bueno, que intervengan porque nosotros queremos escapar de este régimen, nosotros queremos escapar de este gobierno? Triste. Entonces, Jesucristo trae su reino, amén, para traer libertad y hermano, y lo hace accesible en la vida del ser humano. Y el ser humano dice, no, yo me quedo con mi amo. No, yo me quedo con mi pecado, yo me quedo con mi culpa, yo me quedo en esta condición en que yo soy así. Cuando Jesucristo dice, bueno, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado, cree en el evangelio, cree en estas buenas nuevas, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. ¿Sabes? Hoy tú tienes que tomar esa decisión, amén, una decisión, mira, hermano, esto es una palabra bien sencilla, amén, donde tú decides si escoges el gobierno de Dios, que te promete vida eterna, que te promete cambiar las circunstancias, que promete cambiar tu vida, tu corazón, que promete cambiar tu matrimonio, que mira, hermano, que te da más promesas, hermano, de las que tú te puedes imaginar. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de esta justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, hermano. Qué lindo. ¿Sabe que hoy Dios está poniendo delante de ti la vida? Él está acercando su reino. Claro. Y te está diciendo, ¿sabes que mi gobierno puede cambiar la miseria en la cual tú estás viviendo? Mira, dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Bienaventurado significa una persona que reconoce, hermano, que es pobre en amar, que es pobre en justicia, que es pobre en gozo, que es pobre verdaderamente en paz. Cuando tú reconoces tu pobreza y la pobreza que te ha dado ese reino de pecado, hermano, la miseria que ha traído dice bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú puedes entender que verdaderamente tú necesitas el reino de Jesucristo. Cuando tú entiendes tu situación, hermano, mira, ahora mismo, vuelvo y te repito, los venezolanos quisieran que vinieran a libertarlos. Y Jesucristo, ¿sabes que vino a esta tierra? Murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué?
para despojar esos principados y esas potestades, para derramar una sangre que sabes que te puede comprar en esta hora. Por eso Pablo dice que nosotros no hemos sido comprados ni con plata ni con oro, sino con una sangre preciosa que puede redimirte verdaderamente, sabes que de ese reino de pecado. Pero hoy tú tienes que tomar la decisión de aceptar ese reino de Jesús. Y mira, hermano, no hay algo más frustrante, podríamos decir humanamente hablando, o más triste, que usted querer brindarle a una persona un beneficio y que la persona no lo reciba. Y usted, sabiendo que lo necesita, se muestre de manera indiferente. Eso es una cosa que te ofende, que te lastima, hermano. Y nosotros, viendo la sociedad donde nosotros estamos desenvolviendo, gente atada a la depresión, los pensamientos. ¿Qué te dice la gente? Ora por mí. Chacho, manda. No, es una oración. Acepta a Jesucristo. Chacho, hermano, acepte ese gobierno. Acepta. No, una oración. Pero, hermano, la gente lo que está buscando aparentemente es un bálsamo, es tomarme una pastilla, se me quita el dolor momentáneamente, pero yo ahorita te vuelve. Porque tú no solucionaste tu problema. Tú lo que hiciste fue apagar en ese momento, hermano. Y pedimos la oración y vamos a la iglesia. No, hermano, usted tiene que aceptar ese gobierno. Usted tiene que dejarse regir por ese gobierno. Que Dios sea quien gobierne nuestra vida para que usted vea el resultado que han visto mis hermanos. Amén. Que Dios no hace acepción de personas, hermano. ¿Ve? Pero hace falta realmente nosotros, no solamente que usted ore por mí, no, para que me presenten tus oraciones. Yo voy de vez en cuando, no, mi hermano, es que yo tengo que decirle a Dios, yo quiero que tú gobiernes. Amén. Venga a nosotros tu reino, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una conversión, hermano. Y es imposible que usted no haga esa conversión, esa entrega de manera genuina y usted no ve el resultado de Dios. Es imposible, porque Dios no se va a negar a sí mismo. Amén. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Claro, hermano. Gloria al Señor. Entonces, qué lindo que usted atesore esta palabra, usted la haga suya y usted siga meditando en ella y usted le permita a Dios. Gloria a Dios, nos regala el Señor. Si hubiera alguien que esté conectadito ahí, diga, yo quiero aceptar a Jesucristo. Amén. Usted le sirve al Señor, hermano, amén. Gloria al Señor. Pero si usted no le sirviera al Señor, si usted no lo hubiera hecho, usted no ha confesado a Jesucristo, no tiene una iglesia, amén, dese la oportunidad, hermano. De eso es la oportunidad. No espere verse en una cama de un hospital, no espere verse en una institución penal, no espere verse en una situación apremiante, difícil, triste, lamentable. Para entonces, de medio de... No que Dios no te escuche, hermano, pero ¿para qué llegar a lidiar con las consecuencias cuando puedo evitármela, hermano? ¿Ve? ¿Para qué llegar a verme en la circunstancia cuando Dios me quiere evitar eso, hermano? Eso, mire, visualícelo con sus hijos. ¿Cuántas veces usted no aconseja a sus hijos? Ahora, usted pretende ver algo, amén, que sus hijos pasen por un sufrimiento difícil. Seguro que no. Usted quiere obviárselo, por eso llega el consejo. Amén. ¿Y qué es la palabra de Dios? El consejo de Dios a través de su palabra, hermano. Para Dios evitarnos tanta tristeza, tanto dolor, tanta agonía. Mire, hermano, hay gente que usted ve su rostro y tristemente ve el reflejo de lo que hay en el corazón, el sufrimiento que experimenta. Eso es verdad. Su rostro, dice la Biblia, atestigua contra ellos, hermano. Manifiesta el dolor que está viviendo. ¿Hasta cuándo usted va a seguir resistiendo? ¿Hasta cuándo esa depresión? ¿Hasta cuándo esa ansiedad? ¿Hasta cuándo tú abrir los ojos a las 2 y a las 3 de la mañana como si no? No, hermano, Dios quiere hacer. Mire, mi hermano, Dios quiere darte descanso, Dios quiere darte alivio, pero no puedes seguir viviendo bajo tu propia cuenta. Tienes que, amén, aleluya, abrazar el gobierno de Jesucristo a tu vida. Nacho, mira, ese gobierno, hermano, si tú le das la oportunidad a Jesús de aceptar ese gobierno, hermano, que sí puede cambiar tu vida. El gobierno terrenal, ¿sabes qué? Ningún gobierno va a poder verdaderamente poder combatir todos los males que enfrenta una sociedad. Pero ¿sabes qué? Yo conozco ese reino de Jesús que sí puede hacerlo. Amén. Puede combatir contra el odio y poner perdón, poner amor. Puede combatir con la injusticia y hacer que tú seas tu vida, que tú seas justo, que tú seas recto verdaderamente delante de Él. Puede combatir contra la depresión y hacer que tu vida verdaderamente se llene de propósito. Puede combatir verdaderamente contra esa ansiedad y poder traer en ti esa paz, esa tranquilidad que tu alma necesita. Así que mira, todos estos beneficios los tiene. Mira, ¿tú sabes cuántos inmigrantes se van de sus países, abandonan todo por querer vivir bajo el gobierno de Estados Unidos? Porque ellos sienten que ese gobierno, si verdaderamente le da beneficio a sus ciudadanos, hermano, y dejan todo. Y Jesucristo te está diciendo, ¿sabes qué?
deja todo lo que el mundo te está ofreciendo. Deja todo eso, porque lo que el reino que yo tengo para ti, el beneficio que yo tengo para ti, el cuidado que yo tengo para ti, no te lo va a poder dar nadie. Amén. Pero tú tienes que tomar la decisión. Esto es una decisión que es personal, una decisión que tú tienes que tomar. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo pongo los cielos y la tierra como testigos hoy, que pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero mira el consejo de Dios. Dios te dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabes? El deseo de Dios, hermano, el reino de Dios, lo único que vino fue a traer vida, a devolverte esa relación con Él, a devolverte ese propósito de vida, a devolverte la vida que el pecado te robó, a devolverte la paz que el pecado te robó, hermano. Y hoy tú tienes que escapar de ese reino de pecado y de muerte. Esa es la invitación que Dios te hace a tu vida hoy. Escapa del pecado, escapa de la muerte, porque sí hay una solución, y es en el reino y en el gobierno de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ale, llévanos en oración para concluir en esta maravillosa mañana. El Señor Dios bendiga a todo ese lindo pueblo que ha estado conectadito ahí, esperando que esta palabra cabe profundo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Miren, una palabra bien sencilla, claro, pero que refleja la necesidad de ese reino. Seguro que sí. La necesidad que tú tienes. Así que vamos a orar. Todas esas personas que a lo mejor, ¿verdad?, hoy digan: ¿sabes qué? Yo quiero ese gobierno, yo quiero ese reino. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco que he estado bajo un reino de pecado y de muerte, pero hoy vengo a reconocer tu reino de vida que tú has acercado por medio de tu evangelio. Recibo en esta hora tu perdón. Recibo, Padre amado, el lavamiento de mis pecados a través de tu sangre. Recibo tu reino. Te pido que pongas tu ley en la mente y en mi corazón, y que me enseñes verdaderamente, Señor, el propósito que tú tienes con mi vida. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me devuelvas todo lo que el enemigo me ha estado robando. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Así que todas esas personas que hoy aceptaron a Jesucristo, que aceptaron su gobierno, créeme que verdaderamente sabes que ese gobierno sí funciona. Sí, Señor. Aleluya. Gloria. Gracias, Ale, por estar con nosotros en esta maravillosa mañana. Hermano, ya nos despedimos. Mi hermano Ale de aquí sale para un compromiso. Gloria al Señor. Así que mira, quiero compartir que mi hermano Julio va a estar con Dani Reyes el día de hoy, mañana con Wilfredo Ruiz y el domingo con Joel Peña, ¿ok? O más bien va a estar este fin de semana compartiendo con mis hermanos Dani Reyes, con Wilfredo Ruiz y con Joel Peña, ¿ok? Así que no se pierda esa bendición, respaldar a mi hermano Julio por allá, que estamos seguros que va a ser de mucha edificación. Y recuerde que nosotros salimos para New York, hermano, estaremos por allá, gloria al Señor, gozando de esa bendición. Así que en la medida que usted pueda compartir con nosotros por allá, por New York, pues nos vamos a gozar. Amén, hermano. Mire, yo también quiero invitar a todas esas personas que hoy voy a estar en el pueblo de Lajas. En el pueblo de Lajas, en la iglesia Roca Eterna. Allí estaremos hoy a las 7 de la noche. Es la primera vez que voy para ese pueblo de Lajas, así que voy a ir allá a compartir la palabra del Señor, este evangelio, hermano, ese reino que puede transformar vidas y sacar al hombre de su esclavitud. Así que allí estaremos en la iglesia Roca Eterna, ¿verdad? En el pueblo de Lajas. También, ¿verdad? Quería, ¿verdad?, decirte, mira cómo la muerte hoy. Ahorita había, yo no me acuerdo, creo que eran 50 y pico y ya va por 82,000. Y mira cómo sigue creciendo, hermano. Por eso es necesario que este evangelio se predique. ¿Sabe por qué? Porque mientras Satanás sigue, ¿verdad?, verdaderamente teniendo victoria eterna sobre todo aquellos que mueren sin él, si mueren sin Cristo, verdaderamente nosotros tenemos que esforzarnos para que puedan entrar a este reino. Hermano, impresionante eso. Yo nunca lo había visto, nunca había considerado eso, ¿vale? Impresionante. Como los números van cambiando de manera inmediata, hermano. Lo que trajo el reino de pecado y de muerte, ¿verdad? Qué fuerte, hermano. Miles y miles de personas cayendo al infierno diarias, país diaria, ahí en segundos. Mientras nosotros predicamos este reino, el diablo, Dios mío, Padre, está, ya tú sabes, haciendo de las de él. Así que mira, hermano, no se pierda esa bendición. Vamos para allá a compartir el 16 aniversario de la Iglesia Pentecostal Jesús del Camino, allá en New York, ¿ok? 585-322-5082, 585-322-5082. Estaremos por allá con los pastores, amén, Vicente y Esperanza Hernández. Así que Dios me los bendiga a toditos, mis hermanos. Alex, ¿oraste?
Sí, ya hicimos la oración, pero si quieres podemos hacer otra. Nos despedimos dándole gloria a Dios y gracias a todos ustedes. Algo más, Ale, nos fuimos. Nada más, pues voy a estar, también quiero anunciarles que voy a estar con la comadre de Héctor. Va a ser este próximo fin de semana, va a ser el próximo, el 19 de septiembre, 19, 20 y 21. Ahí estaremos, ¿verdad? En Florida. Estoy aquí tratando de buscar el flyer. Vamos a buscarlo aquí rapidito, perdóname. Aquí. Eso va a ser el 19, 20 y 21 de septiembre en la iglesia, buscando aquí, Iglesia Pentecostal Misionera Manantial de Vida. Eso va a ser en el 1223 East Lake Park en Dr. Lakeland, algo así. Yo sé que va a ser ahí en Orlando. Eso es. Pero allí estaremos predicando viernes, sábado y domingo. Así que invito a un amigo para que vaya allí a la Iglesia Pentecostal Misionera Manantial de Vida, 19, 20 y 21. Así que toda esa gente de Florida, invite a un amigo y vaya para allá a escuchar palabra del Señor. Gloria al Señor. Así que nos gozamos, hermanos, de esta bendición linda. Ayúdenos a compartir esa promoción de tal manera que los hermanos pues se gocen, ¿verdad? Con mis hermanos por allá, tanto con Julio, con Ale, amén, este servidor, donde estaremos por allá, amén, gozándonos de la bendición del Señor. Así que Dios me los bendiga a toditos, mis hermanos. Sigamos siempre hacia adelante, poniendo la mirada siempre en las cosas de arriba, ¿ok? Y a su nombre, gloria. Recuerda que esto es Maranata Radio Ministro, emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito.